Gloria a Jesús, aleluya. Dios les bendiga en este sábado juvenil, aleluya. Nos encontramos en un nuevo segmento, aleluya, con Sebastián Gómez. Sebastián, Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga más, Paola. Una gran oportunidad de poder estar aquí y volver a compartir sobre estos temas que son tan importantes para nosotros los jóvenes. Amén. Bendecimos la vida de aquellos que se están conectando, de aquellos que se conectarán, así como de nuestra madre y pastora Elizabeth Monción de Olio y de cada uno de los hijos de la casa, aleluya, y de otras casas que se están conectando nacional e internacionalmente para recibir una palabra de vida, una palabra de restauración, gloria a Jesús, aleluya. Y seguimos con esta serie de temas que tenemos bajo la gracia y en el día de hoy con un tema poderoso, Sebastián, agradando el corazón del Padre. Gloria a Jesús, aleluya. Y no vamos a dar inicio sin antes leer una porción de la palabra y presentar, aleluya, ante el Señor este programa. Y vamos a estar leyendo la palabra en Colosenses 1, del 9 al 10, gloria a Jesús. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Aleluya. Amante Dios que moras en las alturas, te damos a ti toda la honra, toda la gloria, todo el honor, toda exaltación y toda grandeza. Te damos las gracias por darnos la oportunidad de estar una vez más en este segmento juvenil, Jehová Dios mío, que sabemos que es de gran bendición para cada una de las personas que se están conectando o que verán más adelante esta transmisión. Te pedimos, Señor, que en tu amor y tu misericordia, aleluya, ponga en nosotros, Señor, un corazón agradecido, aleluya, para que te agrade a ti, para que te honre, para que te alabe en todo tiempo, Dios. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Jesús, aleluya. Entonces vamos a hablar sobre el tema agradando el corazón del Padre. Quizá muchos se pregunten cómo agradar, sí. Agradar, Sebastián, es causar felicidad a otro. Es hacer algo para agradar a alguien. Y en este día vamos a hablar cómo podemos agradar el corazón de Dios, porque eso es un desafío. ¿Cómo agradamos el corazón de Dios? Aleluya. Y Sebastián, ¿qué es el corazón? Bueno, bíblicamente el corazón se hace referencia como ese asiento de las actitudes, de las emociones, de esos pensamientos y de todo intelecto que reside en la vida de cada persona, que es una de las puertas a través de la cual existe una comunión entre nuestro espíritu y el espíritu de Dios. Amén, gloria a Jesús. Aquí vemos cómo Pablo le está diciendo a los colosenses, o sea, para que le agraden en todo, que es algo clave. O sea, ¿cómo podemos agradar a Dios en todo? Que entiendo que quizás sería en el día de hoy la pregunta clave y es un gran desafío poder decir, óyeme, ¿cómo puedo agradar a Dios en todo? ¿Cómo puedo hacer las cosas que realmente yo sepa que agraden el corazón del Padre, que haga que el Señor se levante de su trono, como pasaba cuando David, que dice la palabra que cuando David adoraba, provocaba que el Padre se levantara del trono? ¿Y podemos nosotros producir una adoración así en este tiempo, Sebastián? Amén, claro que sí. Tenemos la palabra que básicamente nos habla sobre aquellas cosas que Dios aborrece, pero también aquellas cosas que a Dios le agrada de sus hijos, que a Dios le agrada de su creación y que nos sirve como guía, como consejo de cómo, como hijos de Dios, podemos vivir agradando el corazón del Padre. Amén. Y una de las cosas claves, Sebastián, para agradar el corazón del Padre es tener fe. Y así como dice Hebreos 11:6 y dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, si no tenemos fe, si no creemos, si no tenemos la certeza, la convicción de cuánto Él nos ama, del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, de esa gracia depositada de Él sobre nosotros, no podemos agradarle porque entonces estaríamos bajo una confusión, estaríamos bajo distintos argumentos que nos impedirían ver la gracia y el favor de Dios sobre nuestras vidas. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Paula, que lo número uno sobre cómo agradar a Dios, el corazón de Dios, es tener fe. Y tenemos un ejemplo claro cuando en el Génesis habla antes del diluvio, que nos mencionan a Enoc.
Enoc vivía en una sociedad que, así como la nuestra, cada vez las cosas se ponen peores, cada vez la maldad, la perversidad, la iniquidad se hace más notable, se hace más fuerte. Y lo cierto es que Enoc, en vez de seguir la corriente de lo que la sociedad en ese momento, de lo que el pueblo en ese momento hacía, él decidió caminar de la mano con Dios. ¿Y eso qué quiere decir? Que él tuvo fe, él creyó. Y cuando creemos en Dios, creemos lo que Él ha dicho y caminamos en esa palabra que Dios ha dicho. Es decir, que Enoc creó en Él y además de eso empezó a caminar en su palabra. Y eso es una notable presencia sobre lo que es la fe en la vida de una persona. Y eso es lo principal para agradar el corazón del Padre. Gloria a Jesús, Sebastián, tocaste un punto muy importante y es que en Génesis 24, como tú mencionabas de la historia de Enoch, usa dos puntos clave y dice, caminó con Dios y dice también que agradó a Dios. Óyeme, cuán bueno es que el Señor encontrara a alguien aquí en la tierra en el cual Él pudiera decir esas dos palabras, o sea, caminar. Podemos nosotros decir en este tiempo, o el Señor decir, óyeme, Paola camina con Dios, Sebastián camina con Dios, pero también agregar esa parte y que le agrada al Señor. A ti, joven, que está conectado, podría el Señor decirte, óyeme, que tú caminas con Dios, pero que también le agradas en todo lo que hace. Y es algo clave, o sea, somos un Enoc nosotros en este tiempo, porque se hace necesario encontrar los Enoc de este tiempo, Sebastián, que caminen de la mano con el Señor, que por encima de toda la maldad que hay sobre la faz de la tierra pueda creer en la promesa de Dios, pueda permanecer firme y confiar y permanecer en las promesas y en lo que el Señor ya dijo, en lo que Él escribió desde antes de la fundación del mundo sobre nosotros. Así es, porque muchas veces nos quedamos solamente en vamos a creerle a Dios, pero eso significa también en creer en su palabra, creer en lo que Él ha dicho y que se cumplirá. Creo que esa es la principal parte sobre cómo agradar el corazón de Dios. Pero como número dos, pudiésemos mencionar el ocuparnos de nuestro espíritu. Es decir, entendemos que hay una mente carnal, hay una parte carnal, ¿verdad? Hay una carne, hay un alma, pero también hay un espíritu. Debemos de saber ocuparnos del espíritu si verdaderamente queremos agradar a Dios. Porque muchas veces, bueno, no muchas veces, en todos los casos, los designios de la carne van en contra precisamente de la ley de Dios, van en contra de los designios de Dios. Es decir, que si vivimos conforme a la carne, estaríamos desocupándonos del espíritu y por tanto desagradando al corazón del Padre. Y esto es un punto que tenemos que tener muy claro, porque muchas veces creemos que siguiendo a veces los designios de lo que quizás nuestra carne nos pide, seguimos agradando el corazón del Padre y eso no es cierto, ya que la palabra dice que todo aquel designio de la carne no puede coincidir, no va a coincidir, sino más bien va a contradecir lo que la palabra de Dios ha dicho. Amén, gloria a Jesús. Y algo clave, Sebastián, es que cuando caminamos con Dios y agradamos a Dios, podemos, aleluya, disfrutar de esa paz, de ese gozo que solamente en el Padre podemos encontrar, porque el mundo ofrece muchas cosas, Sebastián. Pero esas cosas que ofrece el mundo jamás podrán llenar ni ocupar el espacio que le corresponde al Dios que es fiel y verdadero, que es el Dios de Israel. Así es, y creo que Pablo esta parte de ocuparnos de nuestro espíritu lo resume bastante bien cuando habla sobre, en el versículo de Romanos, perdón, de Hechos 2, en este versículo se hace alusión a que Pablo dice, arrepiéntense, bautícense, en otras palabras, cambien el estilo de vida, en otras palabras, quiten ese viejo hombre, maten esas viejas actitudes. Es decir, que el principal paso para empezar a ocuparnos de nuestro espíritu es ese arrepentimiento, luego el bautizo del Espíritu Santo y también en agua, pero también de eso un cambio radical en nuestro estilo de vida, porque ya no es la mente carnal la que va a reinar en nuestro cuerpo, sino va a ser la mente del Espíritu, va a ser ese Espíritu, va a ser esos pensamientos de parte de Dios lo que van a reinar en nuestra vida, porque si nos desocupamos del Espíritu sencillamente, eso que tenía el viejo hombre, eso que arraigábamos antes, se va a levantar y de alguna forma u otra va a hacer que lo desagrademos con nuestras acciones, con nuestras palabras, con esas viejas actitudes, con esas debilidades que no han sido bien trabajadas, que quizás ya hemos sido bautizados, pero aún hay debilidades que si no las reconocemos, entonces se pueden levantar como enemistades ante la voluntad de Dios, que a través de una línea de pensamiento de la carne nos logre llegar a someter a una mentalidad de esclavo. Amén, gloria a Jesús, Sebastián. Óyeme, tocaste otro punto clave que es ocuparse del Espíritu.
Cuando nos ocupamos de nuestro espíritu, agradamos a Dios, así como dice Romanos 8, del 6 al 8, que menciona, o sea, que nosotros tenemos que apartarnos de todo lo que tenga que ver con las cosas de la carne. ¿Por qué? Porque las cosas de la carne nos van a satisfacer por un momento, pero las cosas del espíritu son eternas. Permanecen para siempre, nos acercan al Padre, nos permiten, aleluya, poder conectarnos, aleluya, al corazón de Dios y saber lo que a Él le agrada o lo que no le agrada y poder cambiar nuestras actitudes, Sebastián, nuestro carácter, nuestro comportamiento y, como tú mencionabas, arrepentimiento. Porque no es lo mismo convertirse que arrepentirse. Por eso son dos palabras claves que dice convertíos y arrepentíos para que sean borrados vuestros pecados. O sea, si solamente hago una de las dos, no es suficiente. Y es algo clave, o sea, ocuparnos de nuestro espíritu. Pero ¿cómo nos podemos ocupar, Sebastián, de nuestro espíritu? Principalmente, el primer paso, como ya hemos dicho, es cambiar nuestra vida. Pero esto no es algo que sucede de un día para otro. Fíjense que cuando precisamente la conversación que tiene Nicodemo con Jesucristo, que le habla sobre el bautismo en las aguas, él le habla de una regeneración, que es un término que no aparece casi en la Biblia, aparece solamente unas cuantas veces. Y es precisamente ese evento, no es algo instantáneo como el bautismo, que ocurre en un momento dado, a través del arrepentimiento y la confesión de Jesucristo. La regeneración es un proceso constante que nos permite cambiar esas actitudes, trabajar esas debilidades, seguir creciendo para cada día acercarnos a la estatura del varón perfecto. Cada día en el cual nosotros decidimos y nos arrodillamos y oramos al Padre y le pedimos su consejo, somos obedientes, buscamos su voluntad, hacemos sus principios. Entonces, en esos momentos estamos ocupándonos de nuestro espíritu, porque nos estamos ocupando de nuestra relación con el Padre y no de nuestra relación con el mundo y no de nuestros propios deseos ni concupiscencia, sino más bien de los deseos que vienen de parte del corazón de Dios para nuestra vida. Amén, gloria a Jesús de Nazaret. Y como tú dices, un cambio de mentalidad. Y ahí me transporté a Pablo, que anteriormente era Saulo, de cómo el Saulo de aquel tiempo perseguía a los cristianos y pensaba que estaba agradando al Señor. Sin embargo, cuando se encuentra con el Padre, o sea, el Señor le sale al encuentro a Saulo, entonces vemos que hay una transformación tan grande que el Señor le cambia el nombre por Pablo. Entonces vemos que cuando cambiamos nuestra mentalidad, también el Señor nos cambia el nombre. También el Señor comienza a mostrarnos y a revelarnos cosas nuevas para transformar a otro, que fue lo que pasó con la vida de Pablo. Por eso vemos que en el Nuevo Testamento, y es gozoso ver cómo Pablo entonces ministraba a las diferentes iglesias de este tiempo y podía hablar de la grandeza del Señor, porque ya lo había experimentado un cambio. Principalmente hay una transformación interna, ¿verdad? Pero esa transformación interna también lleva una transformación externa. Y así mismo como tú decías que hasta le cambió el nombre a Saulo por Pablo, es porque ese cambio interno, ese arrepentimiento debe surgir frutos. Es decir, que no solamente se va a quedar ahí dentro, sino que se va a reflejar con el cambio de nuestras actitudes, el cambio de incluso hasta de nuestra apariencia. O sea, Dios nos cambia hasta la forma en cómo nosotros actuamos, cómo nosotros pensamos, cambia totalmente la forma en cómo vemos las cosas porque ha quitado esa mentalidad de esclavo que antes había por otra. Pero si nos empezamos a ocupar más en las cosas que no son del Espíritu, aunque hayamos recibido de la gracia, de la revelación de Dios, podemos desenfocarnos de lo que realmente Dios quiere para nosotros, porque entonces vamos a desocupar las cosas que realmente tienen que estar puestas en las manos de Dios para ponerlas en cosas que no deben ser puestas, como las cosas, nuestros placeres, nuestros deseos, nuestras pasiones, que nos pueden llevar a contradecir lo que ya la voluntad de Dios ha establecido en nuestra vida. Gloria a Jesús. Muy bien lo que decía Sebastián, porque así como podemos agradar el corazón del Padre, también podemos desagradarle. Por eso otro punto clave para agradar el corazón del Padre es el temor a Dios. O sea, debemos temer al Señor. Y en Salmo 147:11, ese verso me encanta porque dice que el Eterno se complace en los que le temen, en los que esperan en su misericordia. Y cuán bueno, aleluya, es poder, aleluya, reconocer la gracia y el favor de Dios sobre nuestras vidas y saber, aleluya, que cuando nosotros, aleluya, tememos al Padre, Él nos honra, pero también les agradamos, también le honramos a Él. También podemos hacerlo reír, porque debemos recordar que agradar es causar felicidad en alguien. Y cuánto más maravilloso saber que con lo que hacemos
podemos agradar al Señor, podemos hacer reír a Dios, Sebastián. Así es, y creo que la palabra en Proverbios lo dice más que claro cuando dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es decir, que sabio nadie es sin primero reconocer que hay un Dios y segundo, obedecerle y temerle. No en el sentido de un temor de un miedo, sino de un temor que nos permita evitar esos pecados, que nos permite evitar esas debilidades, esas pasiones de la carne que hay veces que quieren tumbarnos, pero aún así nosotros no lo vencemos no porque seamos fuertes en nuestro propio entendimiento, sino porque sabemos que al momento de obedecer y honrar al Padre, mayor será la recompensa, mayor será la honra, porque es para su gloria, es para su alabanza. Es decir, que no podemos agradarle a Dios, podemos ocuparnos de nuestro espíritu sin tener temor a Dios, es totalmente imposible, porque el ocuparse del espíritu consiste en día tras día aplicar este temor. Es decir, que estas cosas que estamos mencionando están todas conectadas una de la otra. No es que esto es como un tip o un consejo que elige el que más tú prefieras, sino que cada una conlleva a la otra, cada una está conectada con la otra. Amén, gloria a Jesús. Y aquí en el Salmo 147, por lo menos en el verso 3, podemos ver algo glorioso y es que vemos al Dios, aleluya, que restaura al quebrantado, que venda al herido. Y asimismo, ¿cómo podemos alabar a nosotros al Señor de misericordia, al Dios de misericordia? Al Dios, aleluya, que con su poder, que con su conocimiento da salvación al humilde de corazón, Sebastián. Y creo que podemos también especificar una diferencia entre dos temores para aclarar bien a cuál nos estamos refiriendo. Porque si nos vamos a la palabra de los talentos, hubo uno que tuvo miedo, que de alguna forma lo escondió porque le dio ese temor. Pero ese es un temor que debemos de evitar, porque es un temor que más bien nos hace ocultar, nos hace esconder lo que Dios nos ha entregado en vez de utilizarlo para su honra. En otras palabras, nos hablan sobre un temor que más bien lo ha llevado a obedecer y a ponerse firme bajo la voluntad del Padre. Son dos ramas totalmente diferentes. Por un lado, un temor que literalmente nos hace escondernos, nos hace ocultarnos de la presencia de Dios, decir, no, yo no sé qué me puedan decir por si yo empiezo a predicar o si yo empiezo a alabar o si yo empiezo a hacer su voluntad. O sea, qué cosas pudiesen decir de mí. Ese temor que crece, que puede crecer en nosotros si le damos la oportunidad, es un temor que debemos de evitar. El temor al cual nos estamos refiriendo es ese que nos permite permanecer en la voluntad del Padre a pesar de lo que tengamos que sacrificar, a pesar de lo que tengamos que dejar atrás, que aunque nos duela, pero sabemos porque hay una mayor recompensa de parte del Padre. Claro, Sebastián, el temor que nos permite confiar en el Padre y acercarnos a Él, reverenciándolo, amándolo, reconociendo que Él es bueno, reconociendo que solamente Él tiene la fuente de todo poder, que Él transforma, que Él renueva. Y como decía Sebastián, no el temor que nos paraliza y nos separa del Padre, que nos confunde, que nos lleva a sentirnos menospreciados, no. El temor que nos hace sentir dignos y gratos ante su presencia. A ese temor es que el Señor nos llama. Ese temor, aleluya, que dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ese temor que nos acerca, que nos conecta, que nos ayuda a honrar y agradar al Padre de la manera correcta. Gloria a Jesús de Nazaret, aleluya. ¿Qué otras cosas tú crees, Sebastián, que podemos hacer para agradar al Padre? Bueno, podemos basarnos en el libro de Mateo, capítulo 17, versículo 5, cuando dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Esto literalmente es Dios diciéndonos, para agradarme, sigan el ejemplo de mi Hijo, que en este caso se refiere, sabemos, a Jesucristo. Porque en este caso lo que nos está diciendo es que estudiar y seguir el ejemplo de Cristo, y espero que con esto esté totalmente de acuerdo, Paola, es un evento vital si queremos verdaderamente agradar al corazón del Padre. Amén, amén. Sebastián, algo poderoso lo que acabas de decir. O sea, que tenemos un modelo de cómo agradar al Padre, que es Jesucristo. Entonces, si nosotros queremos agradar a Dios, debemos seguir ese modelo que tenemos en la palabra, gloria a Jesús, que es Jesús. Ese modelo que nos ayuda a caminar cada día con un estilo de vida no conforme a mis convicciones, no conforme a mis deseos, no conforme a lo que yo quiero, sino conforme al caminar del Padre, Sebastián, conforme a lo que Él diseñó, conforme a lo que a Él le agrada, porque en los negocios de mi Padre me conviene estar, Sebastián. Jesucristo dice Juan en capítulo 8, 29, dice, yo hago siempre lo que a mi Padre le agrada. Es decir,
que si tenemos alguna pregunta sobre qué cosas debemos hacer para agradar a Dios, una es directamente ir a los evangelios y analizar y ver el comportamiento de Jesús en cada una de las situaciones, porque no son más que la clave, ese ejemplo, ese modelo, ese código que nos va a revelar cómo deben ser nuestras actitudes si de verdad queremos dar ese todo por el todo para agradar a Dios. Gloria a Jesús. Y también podemos ver cómo el Señor transformó a los apóstoles, Sebastián, de personas que eran quizás delincuentes, que sus emociones eran impulsivas. Por ejemplo, Pedro era muy impulsivo. Yo recuerdo como menciona la palabra que dice que Pedro le voló la oreja a uno. O sea, Pedro era muy impulsivo, actuaba en función a la situación, sin embargo fue transformado por Jesús. Fue cambiado por un estilo diferente, porque vio en Jesús un patrón de cambio, una transfiguración, algo que los llevó a agradar al Padre. Óyeme, es que actuando de manera violenta no vamos a agradar al Señor, porque van a aflorar nuestras emociones, nuestros deseos, nuestras actitudes, nuestro carácter, nuestro temperamento. Pero si dejamos que el estilo de Jesús, el estilo de vida que Jesús tuvo, venga y sea revelado en nuestras vidas y caminemos conforme a su diseño, Sebastián, vamos a poder caminar de manera diferente. Vamos a hablar diferente, vamos a amar a la gente como Jesús le ama, que es la parte más importante y del diseño de Dios, amar a Jesús como Él nos ama, pero que también nosotros podamos amar a la gente como Jesús las ama, ver a la gente como Dios las ve. Es así mismo como tú dices, Paola, porque ya que el agradar a Dios es una tarea constante que como hijos de Dios estamos llamados a hacer. Y como Jesucristo lo dijo, Él dio todo por el todo. Cuando Él dijo, pasa por mí esta copa si es tu voluntad, pero si no, no la pases. Pero aún así, Él se sometió a lo que ya la voluntad de Dios había establecido, a pesar de lo que sabía, lo que eso iba a traer. Porque sabía que la voluntad de Dios estaba por encima de todo aquello que Él pensaba o que Él quería. Y eso es principalmente el ejemplo claro que Jesucristo nos quiere llamar a decir. Que ya no vivimos nosotros, sino vive Cristo Jesús, sino vive el Espíritu Santo. Y por tanto ya no es nuestra voluntad, sino la de Dios la que se hace. Por tanto, para agradar a Dios debemos de saber reconocer que ya nuestra voluntad está a un lado y que la que es prioritaria, la voluntad que en este caso tenemos que enfocarnos, es la que el Padre nos ha dado a nosotros. Amén, gloria a Jesús, aleluya. Y otro punto clave para agradar al Señor y que en toda la palabra la encontramos es obedecer a Dios. Por eso en Primera de Samuel 15:22 nos dice que ciertamente es mejor obedecer que dar sacrificios. Muchas veces hacemos muchos sacrificios, quizás ayunamos mucho, oramos mucho, pero ¿y nuestra obediencia? ¿Dónde queda nuestra obediencia al Padre? Que muchas veces esos sacrificios quedan sin efecto porque desobedecemos al Señor a la primera. Entonces podemos ver, por ejemplo, con Abraham. Óyeme, cuando el Señor lo llama a entregar a su hijo, a sacrificar lo que muchos años le había costado esperar. Y muchas veces hay cosas que el Señor nos va a pedir que sacrifiquemos, que nos costó quizás lágrimas, que nos costó dolor, tristeza, padecimiento, que quizás tuvimos que movernos de un pueblo a otro, como le pasó a Abraham. Y luego el Señor nos pide que se lo entreguemos. Pero debemos hacernos la pregunta, ¿qué es más importante en eso que el Señor nos pide que entreguemos? ¿El sacrificio o la obediencia, Sebastián? Fíjate, aprovechando, utilizando el ejemplo que mencionabas de Samuel, él, cuando el primer rey que tuvo, que fue Saúl, él desobedeció uno de los requerimientos que le dijo Dios que hiciera, que en ese momento Samuel pudo haber decidido obedecer a Saúl para estar en buenas con él pudo habérsela dejado pasar y quedarse en paz con él, pero ¿qué él hizo? Él decidió seguir la voluntad de Dios y buscar la voluntad de aquel que lo ha llamado y no de aquel que en ese momento estaba como rey, porque él sabía que por encima de Saúl estaba Dios y por tanto él decidió totalmente ir en contra de lo que él estaba haciendo y lo acusó, o sea, no en sí lo acusó, sino que fue y lo reprochó.
fue y le dijo, mira, yo sé que tú eres el rey y yo sé que tú puedes hacer lo que tú quieras. O sea, tú me puedes mandar a matar si es necesario, pero yo voy a obedecer al Padre, yo voy a obedecer a Dios por encima de todas estas cosas, a pesar de lo que tú creas que tú puedas hacer. Y Samuel lo enfrentó de tal manera que asimismo debemos preguntarnos si obedecer a Dios solamente se trata de complacerlo a Él, y eso no es correcto, porque también se trata de beneficiarnos de algún modo a nosotros, porque Dios todo lo que hace es para el bien de sus hijos. Dice la palabra que todo lo que obra es a favor de sus hijos, para aquellos que lo aman, y por tanto debemos de entender que obedecer a Dios trae también una bendición para nosotros, trae también beneficio, trae también crecimiento, quizás no de la forma en como nosotros lo queramos, que lo veamos en el mundo, quizás no es la forma en cómo lo veamos, el beneficio que pueda darnos un trabajo o el beneficio que pueda darnos una relación de alguna persona, sino se trata más bien de una relación que además que es eterna, nos trae un regalo que es eterno, que es la vida eterna y la salvación. Amén, gloria a Jesús, Sebastián. Óyeme, poderoso lo que acabas de decir. Y algo clave es que nuestra obediencia siempre será probada. Así es. Así como tú mencionabas de Samuel y lo que mencionaba yo de Abraham, óyeme, nuestra obediencia siempre va a ser probada. Y nuestra obediencia no solamente va a agradar a Dios, sino también que nosotros seremos beneficiados por esa obediencia, así como dice Deuteronomio 10:13, que produce bendiciones en nosotros. Y como tú mencionabas, o sea, óyeme, la salvación. Y es que nos vamos a convirtiendo más como Jesús, y es que nos vamos acercando más como Jesús. Es que ya cuando la gente veía a Pedro o veía a uno de los apóstoles, aunque ellos trataran de negar que pertenecían al equipo de Jesús, es que tú hablas como ellos, es que tú caminas como ellos, es que tú viste como ellos, es que tu semblante muestra lo que es Jesús. O sea, siempre seremos, aleluya, probados, pero siempre será evidente hacia quién nos declinamos, hacia la obediencia o hacia el sacrificio. Así es, y creo que esa prueba de Samuel nos demuestra muchas veces cómo en nuestro día a día hay veces que hay cosas que nosotros no queremos hacer porque sabemos que están en contra de los principios, pero por el hecho de que haya una autoridad o por el hecho de que hay algo o algún rango por encima que está haciendo algo en contra de la voluntad, nosotros debemos de sentarnos y pensar qué es lo que Dios o qué es lo que Jesucristo haría en ese momento. Debemos de saber que obedecer al Padre se trata más allá de quererlo que de amarlo. Y con eso que tú mencionabas ahorita de Pedro, me recuerdo mucho cuando después de que Pedro lo niega 3 veces y se regresa otra vez a su barca, cuando tiene otra vez ese encuentro con Jesús, que Jesús le pregunta, ¿tú me quieres o me amas? Y lo cierto es que en el griego, cuando se escribió la palabra, sabes que hay varios tipos de amor, y uno es que si yo te pregunto, ¿tú me filas? Es un amor que viene más por una relación de afecto, quizás una relación de amistad, pero Jesucristo le pregunta, ¿tú me agapas? Es decir, ¿me amas como ese amor a Dios que sobrepasa todo entendimiento, que sobrepasa toda voluntad? Y lo cierto es que debemos de preguntarnos, porque agapar es mucho más complicado que filar. Es decir, ese amor de esa relación de una amistad está bien, cualquiera puede tener un amor porque tiene cierto, porque un filar tiene que ver amar por interés o por algún tipo de beneficio entre varias personas. Pero agapar es cuando dejamos todo atrás. Y así mismo, como debemos de obedecerle, se basa en el principio de amar a Dios, en ese amor ágape que estamos llamando. Gloria a Jesús, aleluya. Y ese amor ágape nos lleva a caminar en la obediencia del Padre, porque nos hace reconocer esa gracia inmerecida, Sebastián, ese favor, esa bondad de Dios sobre nuestras vidas, las vidas de aquellos que nos rodean y toda nuestra familia. Gloria a Jesús de Nazaret, aleluya. Y otro punto clave a lo que nos lleva también la misma obediencia es hacer la voluntad de Dios, no la voluntad nuestra, porque a veces queremos hacer lo que nosotros queremos bajo nuestro propio libre albedrío. Sin embargo, ¿qué es la voluntad de Dios? Es caminar conforme a los estatutos del Padre, conforme a las leyes del Padre, conforme a los planes del Padre, no conforme a mis planes, no conforme a mis deseos, sino conforme a los deseos de Dios, a los planes de Dios, a sus mandamientos. Gloria a Jesús de Nazaret. Dios quiere que nos involucremos en su obra, y no hay mejor forma que haciendo su voluntad.
Es decir, que hay veces que quizás entramos, queremos hacer la obra de Dios, pero la queremos hacer solamente lo que nosotros, no, a mí me gusta hacer esto, entonces yo lo voy a hacer así, o yo voy a hacer las cosas de esta manera. Pero la voluntad de Dios tiene un orden. La voluntad de Dios tiene ciertos principios que hay que honrar y que hay que seguir. No se trata simplemente de querer participar en su obra, pero participarlo a nuestra conveniencia, sino que la voluntad tiene un orden y tenemos que saber definirlo en ese sentido. La palabra lo define como aquello que sigue el mandamiento, como aquello que sigue cada mandato, todo lo que está alrededor de esa palabra que ha sido puesta como principio de base para cada uno de los hijos. Debe ser eso que nos guíe. Amén, gloria a Jesús. Sebastián, oye, me tocaste un punto muy importante y es que hacer la voluntad de Dios no es solamente aceptar al Padre, venir a arrepentirme y convertirme y sentarme en la banca y allí para ser espectador, para comenzar a ver lo que otro hace, sino que me hago parte de la obra de Dios y pues dice la palabra que la mies es mucha y los obreros son pocos, aleluya. Pero ¿cuántos obreros están desde la banca mirando lo que otros hacen, criticando lo que otros hacen, pero no levantan las manos y dicen, Señor, yo quiero ser un obrero que trabaje para tu obra? Sí, y además de eso también, cuando estemos orando es súper importante que siempre pidamos el entendimiento para discernir su voluntad. Porque más allá de querer que se nos abran las puertas, por más allá de querer que las cosas nos salgan bien, cuando pedimos el entendimiento para ser entendidos en su voluntad, entonces ya ahí lo tendríamos todo bien despejado. Porque cuando conocemos la voluntad de Dios siempre va a ser lo mejor para sus hijos. Y cuando seguimos lo que es la voluntad de Dios, estamos siguiendo lo que es lo mejor para nosotros. Entonces, más allá de seguir pidiendo por cosas, enfoquémonos más también en pedirle el entendimiento y el discernimiento para saber comprender cada día cuál es la voluntad de lo que está pasando en cada circunstancia que pasamos, en cada circunstancia que vivimos, cuál es la voluntad de Dios en medio de todo esto para nosotros. Gloria a Jesús, poderoso. Y la voluntad de Dios es agradable, es perfecta. Al principio puede saber amarga. Al principio puede sentirse como si fuera agria, como agarrar un limón y masticarlo, pero la voluntad de Dios es agradable y es perfecta, aleluya. Y Dios no ha diseñado nada para afectarnos, al contrario, todo lo que ha diseñado, todo lo que ha creado, aleluya, es para bendecirnos. Y lo hizo, aleluya, desde antes de la fundación del mundo. Lo primero que él hizo fue la creación, para que nosotros disfrutemos de su belleza, de su grandeza, de su poder, de su bondad y su misericordia. Este tema está poderoso. Nos vamos a un pequeño corte, gloria a Jesús, y seguimos hablando sobre cómo agradar el corazón del Padre. Estamos de vuelta, gloria a Jesús, aleluya, con este tema poderosísimo. Y Sebastián, ¿qué más podemos hacer para agradar el corazón del Padre? Bueno, como otro punto podemos referirnos a hacer los sacrificios que Dios quiere. Y para entender este punto vamos a leer en Hebreos 13, de versículos 15 al 16, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces, Paula, yo te pudiese preguntar, ¿a qué tipo de sacrificio o a qué cosas entonces se está refiriendo en este caso el término sacrificio? Gloria a Jesús.
La palabra se está refiriendo aquí a las cosas que tenemos que entregar, Sebastián, a las cosas que tenemos que dejar, aquellos comportamientos, actitudes que la misma revelación del Padre, cuando nos conectamos con su Espíritu, nos llevan a hacer su voluntad y nos hacen saber y reconocer ante la luz de la palabra las cosas que tenemos que dejar atrás, las cosas que pertenecen a Egipto, Sebastián, que las venimos cargando aún en la tierra prometida y no podemos disfrutar de ese maná del cielo. Así es, Paola, porque además de eso, la complacencia de Dios trae por todo un regalo que es eterno, un regalo que es de verdad la salvación, la gracia, es un regalo que se nos ha entregado y que día tras día tenemos la oportunidad, el privilegio de poder servirle. Y sería un desperdicio el tener una vida en la cual nuestro servicio no sea a Dios, sino sea a otra cosa, sea a nuestros placeres, sea a otra persona, sea a una meta, un objetivo que se quede aquí en el mundo y no sobrepase. Pero cuando cada día nos levantamos y nos decidimos a hacer la voluntad de Dios, es porque nos decidimos a causar ese cambio, esa iluminación como Jesús iluminó al mundo, como Jesús fue esa sal y luz del mundo, también nos llamó a nosotros a ser esa sal y luz para cada día servirle con complacencia esa voluntad, porque saber que le da complacencia a Dios es un privilegio para nosotros, pero también el hecho de que lo que a Él le da complacencia es privilegio y beneficio también para sus hijos. ¿Algo más que quieras compartir, Paola? Gloria a Jesús, poderoso lo que acabas de decir, Sebastián, y mencionaste algo poderosísimo ahí mientras decía del regalo. Un regalo que nos ha sido entregado en su complacencia, en su amor. El Padre nos ha dado un regalo y podemos ver en Lucas 12:32 que hay un increíble regalo que el Señor, aleluya, ha guardado para su manada fiel. Y podemos ver que nos dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Óyeme, óyeme lo que el Señor, aleluya, le ha placido darnos a nosotros sus hijos. Nosotros agradamos al Señor, aleluya, si en nuestro corazón, aleluya, nos disponemos cada día, como decía Sebastián, nos levantamos, aleluya, con el deseo, con el anhelo, aleluya, con la actitud, aleluya, con el caminar de agradar al Padre. Él ha reservado, Sebastián, el darnos el reino de los cielos. Así es, cuando los caminos del hombre le agradan a Dios, ni siquiera sus enemigos tienen oportunidad de alcanzarle los talones, porque a pesar de toda oposición, de todo cansancio, de toda circunstancia, si nuestros caminos están alineados para agradarle al Padre, no hay nada que el mundo pueda hacer para causarnos mayor temor ni miedo, sino que nuestro único temor, del cual estábamos comentando, tiene que ser el temor a Dios. Tiene que ser esa cercanía. Y básicamente quisiera también terminar con una lectura que nos edifica en ese sentido, en el Salmo 16:11, que nos dice: me mostrarás las sendas de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Eso quiere decir que para todo camino que sigamos y busquemos agradar al Padre, ahí habrán delicias a su diestra. Ahí habrán el gozo que va a ser eterno, que no es un gozo momentáneo, que no es un placer, perdón, un placer momentáneo, sino que es ese gozo eterno, el cual los hijos de Dios, los que han sabido entender lo que es la voluntad y entender lo que conlleva agradar el corazón al Padre, han de recibir. Y bueno, Paula, te voy a pedir que vayas cerrando este tiempo trayendo una oración a favor de cada persona que nos está escuchando, de cada persona de nuestra iglesia, de nuestra congregación, del concilio, para que sea Dios dándonos ese entendimiento y esa revelación, para que sigamos escudriñando la palabra y asimismo agradando al Padre en cada acción que tomamos cada día. Gloria a Jesús. Vamos a estar orando, aleluya, al Señor para que cada día nos dé un corazón agradecido y genuino delante de su presencia para agradarle a Él. Gloria a Jesús de Nazaret. Amante Dios que moras en las alturas, te damos a ti toda honra, toda gloria, todo honor, toda exaltación y toda grandeza. Abba, venimos delante de tu presencia, Jehová Dios mío, presentándote nuestros corazones, Jehová Dios mío, aleluya, para que siempre, Señor, haya en nosotros, Señor, el anhelo de agradarte a ti, que todo lo que hagamos, Señor, sea para glorificarte, para exaltarte, para darte a ti toda honra, toda gloria y todo honor. Jehová Dios mío, dando un corazón agradecido, cada día genuino, Señor, aleluya, en integridad y fidelidad a ti, Jehová Dios mío, aleluya.
Padre amado, que si hay cosas que tenemos que sacrificar en el Moriat que tú llevaste a Abraham, Jehová Dios mío, cuando lo lleguemos allí, Jehová Dios mío, sea sacrificado, Padre amado, aleluya. Que caminemos bajo tu obediencia, bajo tu temor, bajo tu voluntad, Padre amado, aleluya. Jehová Dios mío, aleluya, que no caminemos conforme a nuestros planes, conforme a nuestros deseos, sino conforme a tu deseo, Dios, conforme a tus planes, Jehová Dios mío, a tus mandamientos, a tus estatutos, príncipe de paz, aleluya. Que así como dice tu palabra, Señor, sobre toda cosa guardada, nosotros guardemos nuestros corazones, Señor, aleluya, para poder agradarte a ti, para poder honrarte, para bendecirte, Jehová Dios mío. Que todo, Señor, lo que hagamos, lo hagamos para ti. Jehová Dios mío, que en nuestro despertar, Padre amado, aleluya, en todo tiempo te pongamos a ti de primero. Jehová Dios mío, que tú seas, Señor, el primero en todo, aleluya. Oh, Jehová Dios mío, aleluya, que tú ocupes el lugar, Padre amado, aleluya, que realmente debes ocupar en nuestras vidas, príncipe de paz. Que la angustia, que el dolor, que la desesperación que embarga, Jehová Dios mío, el mundo, Jehová Dios mío, no aparte nuestra mirada de aquel, aleluya, que permanece para siempre, sino que sea una oportunidad, aleluya, para acercarnos más a ti, príncipe de paz, para reconocer tu bondad y tu grandeza y caminar conforme a tu obediencia, Dios, aleluya, y honrarte en todas las cosas, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Jesús, aleluya. Estuvo con ustedes Sebastián Gómez y una servidora, Paola Martínez. Dios le bendiga. Dios bendiga.